chicos, hola chicas, buenos días. Pues nada, ante todo lo primero, que hoy es día 1 de enero, felicitaros el año, que tengáis un muy buen año 2023. Y ahora en esta época pues es muy típico el Día de Reyes comer un roscón. Entonces yo decidí que ya no los compraba más, porque siempre se me quedaban duros, estaban bastante secos, llevaban muchas cosas que no me gustaba comer, muchos conservantes y muchas historias de esas, y entonces decidí hacerlo. No es nada difícil y sale rico rico. Así que si os animáis, venga, que lo hacemos todos juntos. Para hacer el roscón, una de las cosas que se necesita es una masa de arranque o masa madre, que es muy fácil, muy fácil. Y también se necesita un poco de azúcar aromatizado con naranja y con limón. Bueno, yo en este caso, como no tenía naranja, eché limón y la mandarina. Bueno, pues lo dicho, vamos a por los ingredientes y ya veréis qué sencillo es. Además es una masa que se trabaja muy bien y está de verdad muy buena. No dura nada, el roscón, está muy rico. Yo no lo voy a rellenar ni nada, es un roscón sencillo. Luego vosotros si lo queréis rellenar, pues nada, lo partís, echáis nata o lo que queráis, pero bueno, este es el base. Para la masa madre o masa de arranque, como preferíais llamarla, se necesitan 70 gramos de leche entera, 10 gramos de levadura fresca de panadería, una cucharadita de azúcar y 130 gramos de harina de fuerza. Para lo que es la masa propia del roscón necesitamos leche entera 60 gramos, 70 gramos de mantequilla, pero la tenéis que tener a temperatura ambiente, 20 gramos de levadura fresca de panadería, 2 huevos que sean medianos. Mirad, aquí tenemos agua de azahar 25 mililitros, 450 gramos de harina de fuerza, una pizquita de sal y luego necesitamos 120 gramos de azúcar que tenemos que tener mezclado con la piel del limón y de la naranja, de medio limón y de media naranja. Yo como no tenía naranja pues puse mandarina. Y para adornar nuestro roscón necesitamos un poco de azúcar, un poco de agua y unas naranjas que hemos hecho nosotros, que ya os voy a dejar el enlace por si os apetece hacerlas. Son unas naranjas confitadas, porque las iba a comprar, pero me resultaron las frutas confitadas tan caras que dije, bueno, pues nada, como el año pasado las hice, este año también. Son muy fáciles y están muy ricas, así que os dejo el enlace por si os apetece hacerlas. El primer paso que tenemos que hacer es la bola de arranque o masa madre. Entonces vamos a templar un poco la leche y una vez que la tengamos templada vamos a deshacer la levadura en ella. He metido la leche 15 segundos en el microondas y ya la tengo templada, que no hierva. Y ahora lo que vamos a hacer es echar dentro la levadura y deshacerla. Al estar la leche templada, la levadura se deshace, como veis, muy bien, Procurad tener las manos limpias para hacer esto. Una vez que tenéis la levadura deshecha, entonces es añadirle los otros dos ingredientes, el azúcar y la harina, y mezclarlo todo muy bien. Echamos el azúcar y echamos la harina. Y lo mezclamos todo muy bien. Y al final esto lo que vamos a hacer es con ello una bola que va a ser pues eso, nuestra base del roscón. Nada, os dejo que voy a amasar y cuando tenga la bolita hecha ya seguimos. Pero mirad, es súper fácil. Uy, que se me va. Es súper fácil. Ya tenemos nuestra bolita hecha en un momento y ahora lo que vamos a hacer va a ser echarla en un bol con agua templada. Echamos la bola en el bol y tiene que estar cubierta y la tenemos que dejar ahí hasta que la bola suba, que veáis que la bola flote. Y cuando la bola flote, entonces ya está preparada para usar. Mientras nuestra bola de masa va subiendo, que ya veis lleva 5 minutos sin mirar cómo está, entonces vamos a pasar al proceso de hacer el bollo, la masa. Y lo mismo, calentamos un poco la leche y dentro de esa leche caliente deshacemos nuestro otro trozo de levadura. La deshacemos muy bien.
Una vez que hemos disuelto la levadura, bueno, eso que se ve ahí es la nata de la leche, ¿eh? No es levadura. Una vez que hemos disuelto la levadura, vamos a hacer esto, tamizar la harina. Si tenéis un tamizador, con un tamizador, y si es mi caso que no tengo tamizador, pues con un colador grande lo tamizáis en un bol que os entre en el resto de los ingredientes, que sea un poco, a ser posible que sea un poco abierto, porque aquí es donde vamos a amasarlo. Entonces vamos a tamizar la harina. Mirad, es muy fácil, el tamizar es solo hacer esto. Ya tenemos nuestra harina tamizada y entonces ahora lo que vamos a hacer es esparcerla y abrirla. ¿Veis? Dejad un huequín en medio porque aquí es donde vamos a echar los ingredientes. Lo primero que vamos a echar son los 2 huevos. Los huevos, para echarlos, tenéis que haberlos tenido antes fuera de la nevera, ¿eh? No los echéis fríos, tenéis que tenerlos a temperatura ambiente. Ahora le añadimos la leche en la que hemos deshecho pues la levadura. Le añadís el azúcar glass aromatizado, que le habréis quitado las cáscaras de la naranja y del limón, porque yo el año pasado cuando lo hice se me olvidó quitarlo, lo trituré todo junto, o sea, junté la naranja, el limón con el azúcar y salió un poco amargo, entonces no. Las cáscaras lo metéis con el azúcar, pero a la hora de echarlo aquí tenéis que quitarlas. Ahora le incorporamos la mantequilla, lo dicho, también tenéis que tenerla a temperatura ambiente, no la saquéis de la nevera directa a la masa, tenéis que dejarla que atempere un poco, para que sea más manejable, claro, si no va a estar demasiado dura y va a ser más difícil de manejar. Le añadimos la pizquita de sal, el agua de azahar y ahora le añadimos ya la masa madre. Cuando la cojáis os va a dar la sensación de que está como viva, parece que está, no sé, como que cruje, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que le da la gracia al roscón, así que esto lo tenéis que hacer sí o sí. Y ahora solo hay que amasar, y para amasar vamos a ir cogiendo de fuera hacia adentro, así, mirad. Y de lo que se trata pues es de, con todos los ingredientes, lo dicho, de fuera hacia adentro, tenéis que hacer otra bola, ya veréis. Es muy fácil, al principio podéis encontrar un poco de dureza por la mantequilla, por eso hay que dejarla a temperatura ambiente. No deshacerla, ¿eh? Nunca deshacerla, pero luego es muy fácil de manejar. Al principio puede ser un poco engorroso, pero luego es muy fácil de manejar. Así que nada, os dejo y sigo manejando la masa. Ya veréis cómo va a quedar. Una vez que tenemos nuestra bola, entonces lo que tenemos que hacer es, encima de la mesa o de la encimera, echamos aceite y acabamos de amasarla. ¿Estáis echando aceite con una gotina? Vale, ahora lo que tenéis que hacer es esparcerlo y amasar la bola aquí encima. Ya tenemos la bolita amasada, mirad, la podéis tocar sin problema, que como veis no se pega nada, ¿eh? Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser meterlo dentro de un bol. Ahora tenemos que tapar el bol con papel film. Entonces lo que hacemos es extenderlo y echarle aceite por encima. Echamos un poquitín de aceite, igual que antes con la mano, lo esparcemos bien por el film, sin escachurrearlo como estoy haciendo yo, y luego con este film vamos a tapar el bol, pero no la masa, ¿eh? El bol, porque la masa va a subir. Entonces vamos a tapar el bol. Bueno, ya lo tengo más o menos. Mirad, así tiene que quedar, ¿veis? La bola está abajo y el film no la toca. ¿Por qué? Porque esto va a levar. Entonces va a llegar un momento que toque lo que es el papel film. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es poner encima del film un trapo, a ser posible, bueno, de algodón. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en una zona de la cocina en la que no haya nada de corriente, porque esto tiene que subir de tamaño. Entonces lo vamos a dejar y os voy a decir más o menos lo que tarda en subir, pero unas cuantas horas, ¿eh? Cuanto más calor esté en la cocina, más rápido va a elevar. Está claro, si hace mucho frío, pues va a tardar bastante más. Han pasado 1 hora y media y así está la masa. Mirad, voy a quitar el papel y os lo voy a enseñar. Ya veis que ha aumentado un montón el volumen, debe de estar más del doble. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en la bandeja del horno, con un papel de horno, echamos la masa. A ver si puedo hacerlo con una mano, ¿eh? Porque esto no voy a poder. Bueno, lo voy a echar y sigo. Pues ahora, una vez que tenemos la masa encima del papel de horno, lo que tenemos que hacer es darle la forma de roscón. Entonces vais haciendo así con la mano un agujero, ¿veis? Y lo vais abriendo hasta que os coja la forma.
Procurar que os quede un agujero grande en el medio, porque ahora tenemos que volver a ponerlo otra vez a levar. Y ya tenemos la forma hecha, y entonces ahora cogemos un paño de cocina limpio y a ser posible de algodón y lo tapamos. Lo volvemos a dejar en un sitio donde no haya corriente para que vuelva a hacer un levado, y esto pues llevará como un par de horitas. Pero no obstante, cuando lo tenga ya os digo cuánto tiempo estuvo subiendo. Ha estado 2 horas y mirad lo que ha subido. Ahora necesitamos un huevo batido, que no lo he dicho al principio, pero sí que os lo voy a escribir para que lo tengáis apuntado. Entonces, con un huevo batido, lo que vamos a hacer va a ser pincelarlo. Tenéis que tener mucho cuidado a la hora de pincelarlo, lo tenéis que hacer con mucho cuidado, para que no se pinche, o sea, no se rompa. Entonces vamos a pincelarlo todo y seguimos. Ya lo tenemos totalmente pincelado y ahora toca adornarlo. Mientras hacemos esto, lo que vamos a poner es el horno con calor arriba y abajo a 200 grados. Y ahora vamos a adornarlo. Yo tengo, como os enseñé antes, unas naranjas confitadas. Hay gente que lo quiere sin nada por encima, lo quiere así, o con un poco de azúcar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser colocar las naranjas. Vosotros si no lo queréis poner nada, pues nada. Y luego vamos a echarle un poco de azúcar mezclado con agua. Ya le hemos puesto nuestras naranjas confitadas. Ahora, en un vaso, vamos a poner 4 o 5 cucharadas de azúcar. Y lo que vamos a hacer es ir echando agua poco a poco, cucharada a cucharada, hasta que forméis con ella como una tierra húmeda. Mirad, os voy a enseñar cómo queda. Aquí lo tenéis. Estos son 5 cucharadas pequeñas de azúcar y 2 cucharadas pequeñas de agua. Y esto es como nos queda. Entonces, con esto lo vamos a ir poniendo por encima del roscón. ¿Veis? Vais poniendo los pegotitos así encima del roscón. Y una vez que lo tengáis ya todo puesto y que el horno esté caliente, pues lo metéis a media altura. Ya os digo, 200 grados, calor por encima, por arriba y por abajo. Y lo vamos a meter durante 10 minutos primero. Y luego tendremos que bajar la temperatura, pero ya os iré contando. Después de 10 minutos a 200 grados, tenéis que bajar el horno a 180 grados y lo tenéis otros 5 minutitos. Ya pasaron los 5 minutos a 180 grados. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerle un papel de plata tapando el roscón y lo vamos a tener otros 3 minutitos con ello a 180 grados igual, 180 grados, 3 minutos con papel albal, ¿vale? Así que os lo recuerdo, en total son 10 minutos a 200 grados. Luego otros 5 minutos a 180 grados y luego otros 3 minutos con papel albal o papel de horno por encima a 180 grados. Y aquí tenemos nuestro maravilloso roscón. Nada que envidiar a los que venden en una pastelería y muchísimo mejor que los que venden en cualquier supermercado. Sale muy rico, jugoso, tierno, aguanta bastante más que los de los supermercados y por lo menos sabes lo que estás echando, que no comes pues muchas porquerías de las que se echan en los roscones industriales. Espero que os haya gustado mucho la receta y que la probéis a hacer, porque aunque penséis que puede llevar mucho tiempo, la verdad es que no se lleva tanto y es entretenido y se pasa bien. Bueno, pues espero que os haya gustado.